Bien, hermanos, pues hacemos un parón en nuestra serie de sermones acerca del libro del Génesis. Para esta semana estar predicando acerca de, no exactamente el Salmo 73 completo, aunque nuestro hermano David lo ha leído al completo, nos ayuda a darnos un punto de contexto, pero el punto es que nos vamos a centrar principalmente, aunque iremos a algunos lugares del Salmo, en los versículos del 16 al 17. Así que tenéis el Salmo 73 delante de vosotros. Vamos a leer estos dos versículos y después de eso pediremos la bendición del Señor y pasaremos a la predicación de su palabra. Y dice así el Salmo 73, versículos 16 y 17. Salmo 73, versículos 16 y 17. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor y su iglesia responde, amén. Oramos. Señor, como hemos cantado, eres nuestro Redentor y nuestra roca. Y queremos que tú nos hables en esta mañana desde tu santo monte, para que nos hables al corazón, a la mente, que esto sea algo real, que no sean solo palabras. Tú, oh Dios, inspiraste este santo libro y este salmo para que tuviera un efecto en nosotros. Así que así sea, que nos cambie, nos transforme y nos haga más conscientes de nuestra necesidad de ti y de nuestra necesidad del Evangelio de Jesucristo en cada día de nuestra vida. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús, nuestro Redentor. Amén. Bien, hermanos, hay ocasiones en la vida en las que el alma está agotada, en la que nos sentimos exhaustos, en la que nos sentimos incapaces de asimilar muchas de las cosas que sobrevienen sobre nosotros, muchas de las cosas que pasan en nuestra vida. Nuestras mentes están cansadas, nuestros corazones están heridos, y en esos momentos, hermanos, somos incapaces muchas veces de centrarnos y de considerar las cosas con claridad. Y en esta situación tenemos al hombre del que está hablando el Salmo 73, Salmo de Asaf. Hay discusión si es el mismo Asaf quien escribe o si es un salmo de los hijos de Asaf. Hay un poco de todo, pero en este caso podemos referirnos al salmista. Vemos a este hombre del Salmo 73. Este hombre está reconociendo en público su debilidad. ¿Os dais cuenta? No esconde nada. Se reconoce incapaz, incluso se reconoce un necio. Y no lo hace a fin de exhibirse. A veces hay un tipo de confesión pública del pecado que suele ser como una especie de exhibicionismo para darnos un halo de piadosos. No. En el caso del salmista, su sinceridad, como veremos, persigue algo más allá. Él no quiere apuntar tanto a sí como a la gloria de Dios, que es lo que apunta en última y primera instancia este salmo. Este salmista del Salmo 73 nos quiere enseñar que ocurra lo que nos ocurra, y quiero recalcar esto, ocurra lo que nos ocurra, Dios siempre es bueno con su pueblo. Siempre. Ahora, lo vemos en el versículo 1, si os fijáis. Tenéis vuestra Biblia abierta, yo no, la he cerrado, así que la tengo que volver a abrir. Fijaos, versículo 1 nos está diciendo ahí el salmista: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Así es. Ahora, ¿cuál era el problema de este hombre? Pues sinceramente, no sabemos muy bien cuál era su problema específico.
El Salmo no lo acaba de decir. Ahora, da la sensación de que pasara lo que le pasara, él no acababa de entender los caminos de Dios en cuanto a su vida. No sabía qué le estaba ocurriendo. Parece ser que son momentos muy duros, parece ser que son momentos muy difíciles, quizás enfermedades, quizás problemas familiares, económicos, persecuciones, luchas con su propio pecado, quizás luchas con el pecado de otros. No lo sabemos, el Salmo no lo dice específicamente. Pero, fuera lo que fuera, la situación de este hombre se hacía cada vez más difícil, la situación de este hombre se hacía cada vez más insoportable porque no veía el gran contraste que existía entre su vida y la vida de aquellos que no eran hijos de Dios. O la vida de aquellos que se decían pueblo de Dios, pero vivían de una manera que negaba a Dios. Es lo que le está llamando los impíos. Veía que estos, en medio de su arrogancia, en medio de su maldad, estos hombres y mujeres quizás prosperaban en la vida, les iba muy bien. Y a este hombre, al salmista, le cuesta conciliar lo que sabía de Dios, que Dios es bueno, con lo que ocurría en su vida, viéndolo al contraste de lo que le estaba pasando a los impíos, a los que aparentemente en la vida les sonreía. Y yo te pregunto, personalmente a ti, ¿no te parece que hay ocasiones en las que las cosas ocurren precisamente a lo contrario de lo que deberían ser? ¿No tienes esa sensación? Yo creo que todos. Antes de seguir, me gustaría dejar claras una serie de cosas. Y quiero recalcar también, como os he dicho, que esto no es puramente un sermón expositivo de todo el Salmo. Quiero enfocarme más en el punto principal del Salmo, el pasaje, y cómo esto es bueno para nosotros, necesario para nosotros. Pero antes de seguir, quiero aclarar una serie de cosas. En primer lugar, estar perplejo, el estar, como se suele decir, bloqueado, el no saber para dónde tirar, el no entender qué es lo que nos está pasando, no es pecado. ¿Bien? No es pecado. Y yo creo que saberlo es reconfortante, porque muchas veces estamos así. Muchas veces no sabemos qué es lo que está pasando. No tenemos ni idea. Nuestras mentes, hermanos, son limitadas, son finitas, y además están influidas por la caída y por el pecado, sí. Ahora bien, cabe decir que aunque la perplejidad, el estar perplejo, no es un pecado, sí que nos puede abrir la puerta al pecado. Nos puede abrir la puerta a la tentación. Y de ahí podemos deslizarnos muy rápidamente en el pecado. Y esa es también una de las lecciones principales de este salmo. La tentación tiene un efecto altamente cegador en nosotros. Y nos hace perder la capacidad de pensar con claridad. Y esto nos puede llevar a la amargura, a la frustración y a la envidia de aquellos a los que parece que las cosas les van mucho mejor que a nosotros. Envidia de los impíos, envidia también de otros que no son impíos, pero a los que la vida les sonríe aparentemente, envidia de lo que tienen, envidia de lo que son, envidia de cómo viven, y nosotros no tenemos nada de eso. Y eso nos puede llevar a lugares muy oscuros personalmente. A veces podemos llegar a pensar, oye, ¿no crees que estás llevando una vida cristiana para nada? ¿Para qué? ¿Para qué tanta lucha? ¿Para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué tanto sacrificio? Mira lo que te está pasando. ¿Por qué me está tratando Dios así? ¿De verdad que esto es la vida cristiana? Creo que me estoy haciendo mucho daño a mí mismo. Como dicen por ahí los de la autoayuda, tengo que quererme más. Cuando el problema es que la mayoría de las veces nos queremos mucho. No estás siendo justo contigo mismo. Así no puedes seguir viviendo. Tanto sacrificio, mira a los otros. Quizá me estoy pasando de santurronería. Quizás que estoy siendo muy estricto conmigo mismo. Supongo que sabes perfectamente de lo que hablo, ¿no?
Yo creo que todos lo sabemos perfectamente de lo que estamos hablando. Todos en un grado u otro lo hemos experimentado. Pero también quiero deciros otra cosa, y esto también es consolador y reconfortante. Ser tentado, atención, no caer en la tentación, sino ser tentado, tampoco es una forma de pecado. Debemos tenerlo muy claro. Hay un dicho que dice, creo que medio se atribuye a Martín Lutero, pero no sé si es exactamente una frase suya: no podemos evitar que un cuervo sobrevuele nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que haga allí un nido. Que el cuervo sobrevuele en mi cabeza no es pecado. Que yo le deje anidar y tener descendencia en mi cabeza, eso sí que es pecado. Si yo acojo al cuervo, si estoy de acuerdo con tener al cuervo en mi cabeza, entonces sí que estamos pecando. Entonces sí. La cuestión del Salmo 73, volvemos al Salmo, es que si tú y yo sabemos qué hacer con la tentación y con la perplejidad, podemos convertir eso en una gran fuente de bendición y de victoria en nuestra vida cristiana. Podemos acabar en una posición incluso de mayor fortaleza a la situación que tenemos actual. El salmista, a pesar de su confusión y tentaciones, era un hombre de Dios. Y como creyentes que también afrontamos perplejidad y que también afrontamos confusión y tentaciones, mi deseo es que este sermón de esta mañana te sirva para llenarte de confianza, para llenarte de esperanza. Aun cuando ves que, como dice el versículo 2, fijaos, se deslizan tus pies y que resbalan tus pasos hacia el pecado. Pero también quiero decirte algo: si no eres cristiano, si no eres hijo de Dios y estás aquí esta mañana, bien vale la pena que escuches. Este pasaje, este sermón, tiene mucho que decirte a ti también, y mi oración es que el Espíritu Santo lo use para abrir tus ojos, como de hecho los abrió al hombre del que habla el Salmo 73. Y dice, fijaos, el versículo 16, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Vemos a este hombre de Dios perplejo en lo referente a los caminos de Dios para con él. Pensar en lo que le estaba pasando era duro, ¿veis? Desagradable, incómodo, agobiante. Cuando pensé para saber esto, para entender y comprender esto era un trabajo duro, me era difícil, me era incómodo. Y otra vez, quizás has experimentado algo así. Fijaos, todo el problema de este hombre, ¿sabéis en qué radicaba en este preciso instante? En que había enfocado el problema en términos de su propio entendimiento. Él estaba queriendo entender las cosas a la luz de su propio entendimiento. Él pensaba, cavilaba, le daba vueltas y no entendía, y aún se ponía peor la cosa. Fue duro trabajo para mí. Se centraba en lo que tenía a primera vista. Y esto nos pasa a todos. Empiezas a pensar en el problema, da igual que tengas. Empiezas a pensar en el problema, das vueltas y vueltas sobre el problema, intentas olvidarte del problema dedicándote a otras cosas como el trabajo, el placer, la familia, lo que sea, para luego más tarde volver otra vez sobre el problema y sobre el problema. Yo soy cristiano y mira cómo me va, pero los incrédulos parece que les va de fábula. ¿Pero qué estoy haciendo? Algo no puede estar bien aquí. Esta era la postura del salmista. Y cuanto más vueltas le daba, como pensaba, según su propio entendimiento, peor lo veía. ¿Por qué? Porque estaba pensando de manera carnal y no espiritual. La diferencia entre ambos tipos de pensamiento es que el pensamiento carnal se centra exclusivamente en lo terrenal. El pensamiento espiritual discierne también las cosas de forma carnal y espiritual. Comprende todo desde el nivel más bajo hasta el nivel más elevado. Abarca todos los hechos y no solamente unos pocos.
Es horizontal, pero también es vertical, como dice el apóstol Pablo a los Corintios, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son, ¿qué? Locura, y no las puede entender, porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Esto es el error en el que podemos caer a veces, pensar que el hombre espiritual solo juzga las cosas espirituales. No. Lo juzga todo, aún lo carnal, pero desde una perspectiva mayor, una perspectiva espiritual, una perspectiva divina. Y aunque tengamos el Espíritu Santo morando en nosotros, y si somos hijos de Dios, lo tenemos y siempre lo tendremos, existe el permanente peligro de dejarnos arrastrar por un tipo de pensamiento que no es cristiano, sobre todo porque es el que nos envuelve en este mundo, es el que se nos bombardea permanentemente a través de todos los medios posibles, por tierra, mar y aire. Y el salmista, como hemos dicho, era un hombre devoto, es un hombre piadoso, alguien que tiene una íntima relación con Dios. Este salmo es una oración al Señor, pero se había dejado arrastrar, y él mismo lo reconoce, por el pensamiento natural, por un pensamiento carnal, meramente horizontal. Cuando nacemos de nuevo, hermanos, empezamos poco a poco a pensar espiritualmente, pero según qué circunstancias, o con el tiempo a veces retrocedemos a la forma de pensar carnal, en especial cuando nos enfrentamos a los problemas o a cosas que no nos gustan. Y esto es algo, hermanos, que os quiero decir algo. Nos va a ir pasando a lo largo de nuestra vida en muchas ocasiones. Es una lucha que vamos a tener siempre mientras dure este mundo caído, o mientras estemos en él. Cuando crees que se te está tratando de forma injusta, repito esto, hermanos, cuando crees que se te está tratando de forma injusta, es que has caído en una forma de pensar carnal y no espiritual. Pero acordémonos de Isaías. ¿Qué dice Isaías 55:8? Dice el Señor: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Pero lo olvidamos con facilidad. Nuestras vidas deben enfocarse espiritualmente en cuanto a todos los asuntos. Tenemos que hacer un esfuerzo permanente. Los problemas, las luchas, las aparentes injusticias de nuestra vida, todo. Ahora, ¿cómo podemos fomentar y lograr el pensamiento espiritual? Pues nos lo dice el salmista. Y lo vemos en el versículo 17. Y fijaos qué interesante. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Este hombre, en su perplejidad, en su angustia, parece ser que se había mantenido alejado del santuario de Dios, del templo, aquel lugar en el que Dios moraba, donde estaba su presencia y su gloria, donde su pueblo se reunía, donde su pueblo adoraba. Y esto, ¿sabéis qué? Es lo mismo que solemos hacer nosotros cuando atravesamos dificultades. Como el salmista, nuestros pensamientos se dirigen hacia nosotros mismos, nos amargamos, nos frustramos, nos acobardamos y no queremos ver a nadie. No estamos de humor. No estoy de humor. No queremos mezclarnos ni siquiera con el pueblo de Dios. Nos centramos en nuestros problemas, en lo injusto y crueles que son los problemas que tenemos, lo injusto y crueles que son los demás con nosotros. Peor a veces, en lo injusto y cruel que Dios está haciendo conmigo. Empezamos a comparecernos a nosotros mismos, el ego ocupa el centro de nuestras vidas y nos alejamos de Dios. Pero vemos que el salmista al final acude al santuario de Dios y entonces parece que todo cambia. ¿Habéis visto? Este hombre estaba resbalando, como él mismo nos dice, estaba deslizándose, tambaleándose y de repente parece que, no sé si os ha pasado alguna vez, estáis en la nieve o en un sitio con resbaladizo y os podéis coger de una raíz, os podéis coger de un tronco, os podéis agarrar a una piedra, a un saliente
y te quedas ahí y dices, uff, porque me iba por el precipicio. El Enric sabe lo que hablo. Hermanos, ¿qué tenía de especial para Asaf, para el salmista, entrar en el santuario de Dios? Bueno, ¿qué pasaba en el santuario de Dios? El pueblo se congregaba en el santuario de Dios, ofrecía sacrificios por sus pecados, se escuchaba la ley de Dios, se oraba al Altísimo. En otras palabras, estaban en la presencia de Dios. Hermanos, de lo que estoy aquí hablando es de adoración. De adoración. Hoy no tenemos un templo físico. Somos un templo espiritual. De lo que el salmista está hablando del contexto de la oración. El contexto de la oración que en aquel momento, donde se ejercía con mayor fuerza, era en el templo, es donde él entró. Parece que se había alejado de la correcta adoración. O quizás se había convertido en una adoración formal. Quizás sí que iba, su cuerpo estaba allí, pero su cabeza no, y su corazón tampoco. O quizás no iba. No sabemos, el Salmo tampoco es radicalmente explícito. Pero de nuevo, este hombre tenía una visión distorsionada de la adoración, como nosotros muchas veces tenemos una visión distorsionada de lo que es la adoración. En nuestro caso, hermanos, la adoración incluye todo aspecto de nuestra vida. No tenemos que ir a un sitio específico para adorar. Y una vida de adoración, de estar en la presencia de Dios, es lo que nos hace recapacitar y empezar a ver las cosas espiritualmente. Nuestro GPS, ¿se os ha vuelto loco el GPS alguna vez? Estaba recalculando. El GPS decía por allí, pero él iba por allá y volvía a recalcular y al final... Este hombre necesitaba que espiritualmente él fuera dirigido. Necesitaba empezar a ver las cosas espiritualmente. Así que quiero hacerte una pregunta antes de pasar a lo que queda del sermón. ¿Vives en el santuario de Dios? ¿Cuánto hace que no estás en el santuario de Dios? ¿Cómo es la calidad de tu adoración? ¿Estás con tu cuerpo pero no con tu mente y tu corazón? Es más, estás con tu mente y tu corazón quizás, pero esto no se está haciendo real en tu vida. No estás con tu cuerpo, te estás convirtiendo en una especie de gnóstico. ¿Qué está pasando con tu vida de adoración a Dios? Es una reflexión personal que cada uno tiene que hacerse. Y de nuevo, ¿qué cosas se hacían en el templo? Bueno, lo hemos dicho, primero el pueblo se reunía, ¿no? El pueblo se reunía en el templo. Ahora, yo te pregunto, y sé que quizá lo estoy circunscribiendo, no caigamos en el error de que mi intención no es decir que tenemos que estar aquí en los cultos para adorar a Dios. Que sí, tenemos que estar en la iglesia. Os animo a seguir viniendo a la iglesia, a ser fieles en venir a la iglesia, empezando porque la Escritura nos lo manda. Cuando hablo de la iglesia me refiero al culto, a la adoración colectiva y comunitaria. Pero, aparte de esto, ¿te gozas de estar con el pueblo de Dios? La comunión de los santos, la iglesia, nos ayuda a tener la debida perspectiva espiritual. Porque, hermanos, no lo olvidemos, es Dios quien ha constituido la iglesia, no nosotros. La iglesia es el templo de Dios compuesto por piedras vivas, o sea, nosotros. Es el santuario espiritual de Dios. Los israelitas de nuevo iban al templo a hacer confesión de sus pecados, ofrecer expiación por ellos, mediante sacrificios, mediante ofrendas. Así todo el pueblo era consciente de su pecado y era consciente de sus necesidades. Eran conscientes de su dependencia de Dios. Y cuando nosotros estamos con el pueblo de Dios, cuando nosotros estamos con los hermanos, teniendo comunión con los hermanos, en el culto y fuera del culto, en otro tipo de reuniones cristianas, y no solo con unos cuantos amigos selectos, sino con todo el pueblo de Dios,
Esto nos ayuda a tener la debida perspectiva espiritual. Miramos a la congregación que nos rodea y vemos a alguien que está aquí fielmente y que pasó o que está pasando por problemas iguales que los nuestros o infinitamente peores. Asaf solo estaba pendiente de sus problemas. Pero cuando estamos en el santuario de Dios, las cosas cambian. Las cosas son distintas. Hay otras personas que están pasando por cosas como las nuestras o incluso peores. En nuestra iglesia local, como alrededor del mundo, hay pobres, hay viudos, viudas, personas que han perdido hijos, personas que lo han perdido todo, personas que están siendo perseguidos por su fe, que luchan con sus pecados, con la falta de empleo, con la falta de salud, con las enfermedades. Enfermedades a veces terminales, otras veces enfermedades muy dolorosas. Y están con el pueblo de Dios, junto al pueblo de Dios, en la iglesia y con la iglesia, en el santuario de Dios. Y esta es una de las tentaciones a las que nos lleva nuestro pensamiento pecaminoso y carnal. Pensar que nuestro problema es mayor que ninguno, que nadie sufre lo que yo sufro. Pero cuando vamos al santuario de Dios y vemos que no estamos solos, que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, las cosas cambian. Estar a menudo con nuestros hermanos nos ayuda a ver las cosas con la perspectiva apropiada. Formas parte de la iglesia, un colectivo que por definición está llamado a sufrir en imitación a Cristo. Si alguien te ha dicho que Dios tiene un plan maravilloso para ti y que tu vida puede ser sonrisas y no son solo sonrisas, sin las lágrimas, que tienes que, mediante el pensamiento positivista y mediante verlo todo positivo y mediante declarar las cosas y se cumplirán, te han vendido, como decimos en España, la moto. Como Cristo sufrió, su pueblo sufre. Y es incluso un privilegio, como dice la carta a los filipenses. Se nos concede el sufrir, se nos concede. Es un honor sufrir por Cristo, por estar en Cristo. No somos unos masoquistas que buscamos el sufrimiento, pero sabemos que ese sufrimiento vendrá. De infinidad de formas y maneras, de forma anunciada o inesperada. En mi vida personal, en mi familia, en mi trabajo, en mi entorno, en mi país, en mi iglesia. El sufrimiento es una realidad del pueblo de Dios. Pero cuando piensas que tú eres el único que sufres, estás perdiendo el foco completamente de todo. Por eso estar en el santuario de Dios, por eso una vida de adoración y de comunión con el pueblo de Dios nos ayuda a darnos cuenta. La salvación, hermanos, se experimenta individualmente, pero se vive en comunidad. No hay otra forma de vivirla. Si un cristiano se congrega irregularmente o no tiene comunión con el resto de miembros que están aquí en un cuerpo, o si está físicamente, como decíamos antes, pero su corazón y su cabeza no está aquí, esto, hermanos, es como decía aquello, creo que era la novela, no sé si era García Márquez, esto es una crónica de una muerte espiritual anunciada. Normalmente, aquellos que viven alejados de la comunión con la Iglesia, y no hablo solamente de venir aquí cada domingo religiosamente, sino de la verdadera comunión con la Iglesia, normalmente son los cristianos que tienen más problemas y más confusión experimentan en sus vidas. Y eso es lo que le estaba pasando a este hombre. Eso es lo que le está pasando al salmista. Hermanos, la casa de Dios tiene algo en su atmósfera, y ese algo es el Espíritu de Dios, en medio de ella. El Espíritu se derrama generosamente en el pueblo de Dios, en la comunión del pueblo de Dios. Es Dios, de nuevo, quien ha dispuesto este santuario, no nosotros.
Y lo ha hecho para que aprendamos a pensar espiritualmente, para que le conozcamos mejor, para que le entendamos mejor, para que le amemos mejor y confiemos en Él mucho mejor de lo que lo hacemos. Sin importar lo que me esté ocurriendo en mi vida. Ahora, hay otra cosa que se hacía en el templo de Jerusalén, y es que la palabra de Dios se predicaba, se leía, se exponía y se le daba sentido al pueblo. En tiempos del salmista no se tenían Biblias, de hecho no estaba escrita toda la Biblia, y por otro lado no todo el mundo tenía su Biblia, tenía que ir al templo a escuchar la palabra de Dios, ser leída por los escribas y los sacerdotes, y la palabra de Dios es clave para entrar en el santuario de Dios. La palabra de Dios es clave para comprenderle y conocerle. Piensa solamente en este salmo que estamos leyendo y te animo a que esta tarde lo leas y lo vuelvas a releer. La mera lectura de lo que este hombre está experimentando ya nos ayuda a tener la debida visión espiritual. Y todos los relatos de las Escrituras, desde sus diferentes perspectivas, hacen lo mismo. Vemos doctrinas, vemos enseñanzas, vemos el misericordioso propósito de Dios para el hombre por medio del Evangelio de Jesucristo. Y de inmediato hace que nos avergoncemos de nuestros deseos tan carnales y egocéntricos. ¿O no? Dios se magnifica en la lectura de la Escritura y nosotros empequeñecemos. Asaf se veía así y su problema era así y no veía a Dios por ningún sitio. Para él su problema era muy grande y Dios muy pequeño o muy injusto o muy cruel con él. Hermanos, necesitamos la debida perspectiva y esta nos la da la palabra de Dios. Además, la palabra de Dios nos recuerda que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo, ¿qué? Padecerán persecución. No nos extrañan las persecuciones ni los problemas, los esperamos. Los esperamos. Así que, de nuevo, la palabra de Dios nos hace entrar en el santuario de Dios, estemos donde estemos, en la iglesia y fuera de la iglesia, hermanos, si la llevamos en el teléfono móvil, ya no hace falta ni que llevemos esto encima. Lo que darían tantos siervos de Dios a lo largo de la historia, por algo así. Pero de nuevo, en la iglesia y fuera de ella, entramos en la misma presencia de Dios por medio de la Escritura. Entramos en su mente, entramos en su forma de ver las cosas. Cuanto más leamos la Biblia, más liberados seremos de nuestra vana manera de pensar, que es carnal, natural, y tendremos la debida visión del mundo, de la vida y de nuestra vida personal también. Nuestras mentes, cuando estamos en las Escrituras, hermanos, se elevan a un nivel superior, muy superior, a un nivel espiritual. Y otra cosa que vemos que ocurría en el templo es que se oraba. El salmista no acudió simplemente al edificio del templo, acudió a Dios mismo. Todo israelita sabía esto. Sabía que cuando iba al templo, no iba al edificio del templo. Sabía que entraba en la mismísima presencia de Dios, donde Él y su gloria moraban. Sí, el pueblo de Dios acudía al templo a escuchar la palabra de Dios y a orar, a hablar con el Altísimo, porque su presencia estaba allí. Y cuando nos presentamos cara a cara ante Dios, es cuando empezamos a ser liberados de ese patrón de pensamiento carnal y natural, y empezamos a pensar espiritualmente de nuevo. La oración nos hace entrar en el santuario de Dios, nos presenta, como dice la carta a los Hebreos, ante el trono de su gracia. Y quizás alguno de vosotros ahora esté diciendo, oye, pues, ¿no debería haber sido este el primer punto que tendrías que haber destacado? ¿La oración? Porque parece que la oración es eso que nos hace entrar directamente en la presencia de Dios, estemos donde estemos, en el lugar que estemos. Bien, hermanos, el problema del salmista es muy particular. Y es que estaba tan confundido en su concepto de quién era Dios o de cómo era Dios que no podía orarle debidamente.
tenía un concepto deformado de la manera en que Dios oraba. Por lo tanto, sus oraciones estaban deformadas también. Si tenemos ideas confusas acerca de Dios y en cómo nos trata, ¿cómo vas a poder orarle debidamente? Puedes orarle, debes orarle. El Señor te va a escuchar, pero tú no vas a ver nada más allá de tus narices. Porque tu oración está totalmente centrada en ti, en lo injusto que es el mundo contigo y en lo cruel o indiferente que es Dios hacia tus necesidades. Entonces, ¿cómo podemos orarle debidamente? Para poder orarle debidamente debemos de pensar de una manera espiritual. No hay nada más inútil que hablar superficialmente en una oración. Y puede ser una oración preciosa, retórica, artística, una obra de arte, de orfebrería espiritual, y estar hueca en su interior. De nuevo, es como a veces pensamos que con agachar la cabeza y empezar a orar ya está, que podemos entrar ante el santo creador del universo sin preámbulos. Y podemos, pero hermanos, para que oremos verdaderamente es necesario que nuestro espíritu tenga la disposición adecuada para poder entrar genuinamente en la presencia de Dios. El salmista está en un círculo vicioso y por eso su forma de pensar es errónea, por lo tanto su forma de orar es errónea. Pero su pensamiento fue corregido por los pasos que he enumerado: congregarse con el pueblo de Dios, leer y meditar en la palabra de Dios, y ahora podía entrar en el santuario de Dios por medio de la oración. Ahora podía empezar a tener la debida comunión con Él. Y muy a menudo malgastamos tiempo pensando que estamos orando cuando en realidad no estamos haciéndolo en absoluto. Muchas veces es un coloquio con nosotros mismos. Lo único que hacemos es quejarnos y encerrarnos en nosotros. Debemos preparar nuestro corazón y nuestra mente debidamente para orar. Debemos preparar nuestro corazón. Debemos orar, como dice el apóstol Pablo a los Efesios, en el Espíritu. Es decir, estar debidamente preparados espiritualmente para orar de manera correcta y verdadera. Y esa es la oración que fortalece. Esta es la oración que cambia. Y eso solo lo conseguiremos estando en la presencia de Dios, estando en el santuario de Dios. Así que, hermanos, hagámoslo. Entremos en la presencia de Dios, busquemos el tiempo para entrar en su santuario, seamos intencionales al reunirnos, al leer su palabra. Cristo con su sangre nos abrió las puertas de ese lugar. No esperes. Entra hoy ante tu Padre Celestial y verás su gloria y su bondad, que como dice el salmista, Dios es bueno para con su pueblo, y lo es siempre, también contigo. Aunque te duela, Dios es bueno. Así que estos son los pasos. Al entrar en el santuario de Dios, congregarnos, leer y meditar en la palabra de Dios y la oración. Es entonces cuando comprendemos lo erróneo que es muchas veces nuestro entendimiento de las cosas. De hecho, lo vemos a partir del versículo 21 y siguientes. Fijaos, dice algo muy interesante ahí. Dice que comprendió el fin de ellos. ¿Habéis visto? Comprendí el fin de ellos. Cuando este hombre entró en el santuario de Dios, recibió entendimiento. No es que simplemente se sintiera mejor emocionalmente, es que su pensamiento fue corregido. No olvidó el problema. Esto no se trata de olvidar el problema está ahí, sino que comprendió lo que estaba ocurriendo. Nuestra adoración no debería de actuar como un narcótico, hermanos. No es un analgésico. La adoración no es una práctica para evadirnos y desconectar de la realidad. Si nuestra práctica religiosa, por llamarlo de alguna manera, no nos proporciona comprensión, es absurda, es incluso maligna. Hay muchas formas de olvidar nuestros problemas, amigos, muchísimas formas.
de que haya un alivio transitorio. Pero hermanos, la pregunta es, ¿proporcionan comprensión estas cosas que buscamos muchas veces para abstraernos? ¿Nos ayudan realmente a entender nuestro problema? La mayoría de las veces, si nuestra adoración solo ofrece cierta paz emocional, si lo que buscamos es paz emocional y no comprensión de Dios y de sus propósitos, no estamos haciendo nada que los placeres no puedan hacer. No estamos haciendo nada que las drogas no puedan hacer, o que el alcohol no pueda hacer, o que ciertos medicamentos no puedan hacer. O otras religiones, incluso las sectas. Haz yoga. Tú que buscas abstraerte, abstráete, pero no tendrás comprensión. Tu pensamiento seguirá siendo carnal y tu problema volverá y seguirás abordándolo carnalmente vez tras vez, porque no has entrado en el santuario de Dios, no estás viviendo en el santuario de Dios, no estás adorando a Dios. Jamás olvidemos, hermanos, que el mensaje de la Biblia está fundamentalmente dirigido a la mente. Una mente, claro está, guiada por el Espíritu. Esto es lo más gratificante del Evangelio. Comprendemos y entonces podemos dar razón de la esperanza que hay en nosotros. El salmista halló una explicación en cuanto entró en el santuario de Dios. No recibió simplemente alguna clase de alivio y de paz interior. Tras haber empezado a pensar correctamente en el templo, volvió a casa y siguió pensando correctamente. Eso es lo que queremos. No venimos aquí a abstraernos. No venimos a huir, venimos a adorar y a comprender y a conocer cada vez más a Dios. Y dice que cuando entró en el santuario de Dios, comprendió el fin de ellos. ¿Qué sucedió? Este hombre, atrapado en sus problemas, comparándolos con la aparente felicidad de los incrédulos, de repente mira a Dios y ve todo el cuadro completo. Ahora este hombre, incluso vemos que su felicidad, en verdad, no es tal. La felicidad de los impíos no es real. Es una fachada. ¿Por qué? Porque objetivamente los impíos tienen los mismos problemas que el resto de los mortales, pero peor, sin Cristo. Sin Dios en este mundo. Observa sus vidas y te darás cuenta. ¿Enfermedades? No, no tienen. No tienen depresiones, ¿verdad? No tienen problemas financieros. No hay divorcios. No hay familias rotas. No hay drogadicción. No hay vacío. No hay soledad. No hay desesperación, ¿verdad? No lo sienten. Solo tú. Y es porque eres cristiano. Si no fuera cristiano, sería tan feliz como ellos. ¿Os dais cuenta qué manera tan perversa y absurda de pensar que tenemos la mayoría de las ocasiones cuando solo nos miramos a nosotros? Estas personas viven con los mismos problemas que nosotros, pero con un alma muerta y sin respuestas a las preguntas fundamentales de la vida. ¿Quién soy? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué pasará cuando muera? Los verdaderos adoradores estamos llamados a comprender el fin de todas las cosas. Y la Biblia insiste constantemente en la importancia del fin. Nuestro Señor lo expuso de una vez por todas en el Sermón del Monte. Hay un camino que lleva a la vida y un camino que lleva a la perdición. Por cierto, si hilamos muy fino, este casi es el tema del libro de Salmos. El problema es que solemos tener en cuenta el principio, quizás el presente, y no, como Asaf pudo hacer, el final de ellos. Asaf no veía el final de ellos, solo veía el momento. El concepto cristiano acerca de la vida, el concepto no cristiano acerca de la vida, el concepto no cristiano está llamado a la destrucción. Fijaos el Salmo, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Perecieron, se consumieron de terrores, menospreciarás su apariencia. ¿Qué tiene el mundo? Un poco de disfrute transitorio en este lado de la eternidad y luego dolor eterno en el infierno.
Él comprendió el final de ellos, entrando en el santuario de Dios. Pero no es así en el caso de los hijos de Dios. Vamos por el camino estrecho, sí, de uno en uno, sí, lleno de pruebas, sí, de renuncias, sí. Pero los cristianos podemos decir junto con el apóstol Pablo, por lo demás me está guardada la corona de la justicia. Podemos decir junto con Job, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Mira a Dios, entra en su santuario y comprenderás, y te arrepentirás, y hallarás consuelo y comprenderás lo que está pasando en tu vida. Él es bueno para con su pueblo, ocurra lo que ocurra. Así que te hago de nuevo esta pregunta para concluir. ¿Estás en el santuario de Dios o estás alejado del santuario de Dios? Sí, entrar en el santuario de Dios es una tarea de toda una vida. Y cada paso que demos dentro de él es altamente costoso y difícil, tiene un precio. Hay un precio en seguir a Cristo. Pero no te desanimes, porque Cristo entró en el santuario de Dios completamente. Y lo hizo de una manera que ni tú ni yo podíamos hacerlo. Es más, lo hizo en nuestro lugar, sin pecado, sufrió tentaciones y pruebas, experimentó el rechazo y vivió una vida humilde de negaciones y privaciones y muerte. Experimentó la perplejidad en el huerto de Getsemaní diciendo, Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Y pudo decir esto porque él vivía en la presencia de Dios, en el santuario de Dios. Jesús pudo haber disfrutado temporalmente de fama, de poder, de riquezas, pero lo rechazó todo por obediencia y amor a Dios y a nosotros, hermanos. Tras su muerte en sacrificio en la cruz, entró hasta el fondo del santuario y derramó su sangre preciosa en el altar de la ira de Dios para redimirte a ti y a mí por nuestros pecados y empezar a acercarnos a nosotros también al santuario de Dios. Y yo te digo, si estás en Cristo, recibe hoy esa entrada que se te ofrece mediante arrepentirte de tus pecados y creer en lo que Cristo ya hizo por ti y tendrás gozo, paz, perdón de pecados, salvación, comunión con Él y vida eterna. No un disfrute transitorio de este mundo, sino algo mucho más precioso, la eternidad junto a Él, en gloria, en felicidad, en disfrute eternos. Y todo eso lo recibirás gratuitamente por la fe. Renuncia a tus esfuerzos para ganarte la gloria de Dios. Él te la ofrece gratis por medio de Jesucristo. Arrepiéntete y recíbela con fe y será tuya. Aquí hoy hay jóvenes, niños, hombres, mujeres. Yo os digo, entrad en el santuario de Dios por medio de arrepentiros de vuestros pecados y creer en aquel que os puede dar acceso por su sangre. La puerta al santuario está abierta y podremos entrar en la presencia de Dios, en su santuario, ahora y por la eternidad. Y podremos exclamar, no importa lo que me ocurra, da igual lo que me pase, ahora lo comprendo todo hasta el final. Y aunque no lo comprenda, hágase tu voluntad. Tú siempre eres y serás bueno para con tu pueblo. No lo olvidemos, como dice el salmista al final del Salmo 73. Versículo 28. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Amén. Hermanos, oremos en silencio y que el Señor nos dé arrepentimiento.